Buenas noches a todos a una sesión más de Tuyo Mali. Esta es una sesión especial previa a la gran fiesta de la subasta, en donde hemos invitado, van a participar en este conversatorio a Armando Andrade, miembro del Consejo Directivo y presidente de la subasta, Max Hernández, curador de arte contemporáneo, Ricardo Kusunoki, curador del Mali en arte colonial y además de experto en más de una materia. Y está también con nosotros Gonzalo Lee, eh, presidente hoy de la subasta que toma la posta de Armando. Queremos, como siempre, agradecer a UBS, patrocinador oficial de la subasta, a COSAS y al estudio de abogados Rebasa Alcázar y de las Casas. Muchísimas gracias. Ahora lo que vamos a poder ver esta vez es un repaso de unas piezas muy especiales de esta subasta y vamos a en realidad aprender un poco más a través de los comentarios de Armando, Max y Ricardo y la conversación que se pueda establecer. Nada, sin más, le doy el pase por favor a Armando. Bueno, muchas gracias, Pablo, y buenas noches y bienvenidos a todos a esta nueva edición de Tuyo Mali, que ya se ha constituido de verdad en una plataforma importantísima para el Mali. Vamos a hablar, como bien lo ha dicho Pablo, sobre, yo diría, 6 piezas que se van a ser subastadas en la subasta del Mali, que presentan, yo diría que son 6 piezas que tienen de verdad cosas muy especiales, son piezas difíciles de conseguir, como es el caso de este tapiz Transición, ¿no? Es un tapiz importante, es un tapiz que está además en buen estado, con los colores típicos de lo que es un tapiz Transición. Pero antes de entrar a mirar este tapiz específicamente, algo que hemos preparado es un poco un contexto de cada una de las piezas, ¿no? Y en este caso me gustaría poder abrir el diálogo sobre esta pieza, eh, comentándole sobre qué cosa era el tapiz, qué era el tapiz y qué cosa estaba pasando en 1500. ¿Qué pasa cuando llegan los españoles al Perú? Y podríamos pasar a la siguiente lámina, por favor. Bueno, esto es lo que pasaba en el siglo XVI en Europa. O sea, la tapicería, o sea, el tapiz era algo que estaba muy en boga. Esto, de alguna manera, era tanto más importante que una pintura. Y aquí vemos 2 importantes, yo diría, ejemplos, que son 2 ejemplos flamencos, o sea, los grandes centros de tapicería en el mundo eran pues Bruselas, Brujas, toda esa zona, evidentemente eran tejidos a mano, pero de hecho, digamos, en el Perú nosotros no hacíamos tapices, no teníamos esta noción y este concepto, ¿no? Pero una cosa interesante es que en este caso este tapiz es un tapiz que podía perfectamente estar como reproduciendo una pintura, ¿no? Vayamos a la siguiente lámina. Imagínense 1500 y esto es lo que estábamos haciendo nosotros en tejido. Pues imagínense el contraste entre una mirada europea de lo que era el tejido, el textil, y una mirada, digamos, de nosotros, peruana, del incanato, ¿no? Nosotros estábamos en esto, la expresión era básicamente geometría, y nosotros no tejíamos tapices, no teníamos una idea, no usábamos el tapiz, más bien nosotros tejíamos en este caso las vestimentas incas. Esto es un tejido muy sofisticado, se le llamaba cumpi, que era el tejido más fino, un tejido muy, pero muy elaborado, tremendamente, yo diría, sofisticado, pero que además estaba absolutamente regulado por los incas. O sea, esto no era cualquier persona no tenía acceso a esto. Esto tenía, pues, evidentemente, una correspondencia de estatus. Esto significaba una cosa muy especial. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo el tocapu significaba realmente, pues, una realeza,
una realeza. Y lo otro que era importante, que habían una serie de limitaciones, por ejemplo, ¿no? Tú no podías utilizar la fibra de la vicuña so pena de muerte. O sea, pensar que la importancia, digamos, hacia el textil es absolutamente importante y enorme. Más aún, se han encontrado inclusive algunos textiles que eran guardados en unas cajas de piedra como parte de verdad de una herencia absolutamente importante que contaba y que narraba de alguna manera, digamos, lo que significaba esa familia, el abolengo que tenía, etcétera, etcétera, ¿no? Con la llegada de los españoles, una de las cosas importantes que sucede es que la vestimenta inca se sigue utilizando. Como en este caso, este es un retrato de 1700, casi 200 años después, donde está la ñusta retratada, por ejemplo, con un textil ya evidentemente tejido en la época del virreinato, con una serie, te digo, de tocapus y con evidentemente unos detalles, te digo, de lo que es el floripondio, que era una planta de abolengo en su momento, ¿no? Pero lo que es interesante, y pasemos al siguiente, es cómo estos dos mundos se comienzan, te digo, a mezclar. Y esto, por ejemplo, es una imagen absolutamente fantástico. Este es un tapiz que está en Pueblo Libre. Esto ha sido la recuperación última, es una última recuperación. Esto es para nosotros, nos ha abierto completo y totalmente, digamos, un panorama de lo que es el tapiz. Este es un tapiz también fechado de 1500 temprano, la mitad del siglo, y vemos, por ejemplo, acá cómo ambas culturas comienzan sencillamente, te digo, a mezclarse, ¿no? Y vemos los tocapus, por ejemplo, como una base detrás y la cruz absolutamente, digamos, central, ¿no? Las mariposas ya comienzan, digamos, a aparecer de una manera, yo diría, como importante en todos los tapices, pero miren el color y miren lo interesante de una pieza de esta naturaleza, donde estamos viendo el mundo de los incas y el mundo ya europeo, te digo, mezclado. Vayamos al siguiente slide, por favor. Slide, estoy hablando ya como si fuera, ya pasó, eso ya pasó al olvido. Y aquí les he traído algunas cosas como realmente interesantes, ¿no? Abajo a la izquierda, la técnica también es una técnica de tapiz que se practicaba acá, como les digo, digamos, en el Cumpi, pero la imagen de la izquierda abajo es un poncho. Eso es un poncho tejido a la técnica del tapiz, y ya claramente se incorporan, por ejemplo, animales como el águila bicéfala, por ejemplo, ¿no? Que son elementos, digamos, de la realeza, o los leones, por ejemplo, y nosotros los miramos como el puma, y es bien interesante lo que sucede, digamos, ahí, y les he traído como algunos fragmentos de tapices para que ustedes vean que dentro de los tapices hay una serie de animales que representaban la realeza tanto española como la realeza, te digo, de los incas, ¿no? Y se comienzan, por ejemplo, también a incorporar flores, y imagínense el cambio de lo que nosotros hemos visto, de la geometría que se estaba tejiendo acá, a lo que sencillamente, te digo, finalmente logramos, ¿no? Y a la derecha, al final, estoy trayendo también un buen ejemplo de un tapiz tejido con una influencia china, por ejemplo, ¿no? Que también fue tomada, que también fue asimilada, y que también aparece, te digo, en un núcleo de tapices, el tapiz, digamos, denominado hoy día el tapiz transición. Ahora, si vamos a la imagen, a la última imagen, que es la pieza que se va a subastar, que es esta, ya entendemos acá, por ejemplo, lo que ha sido todo ese proceso, ¿no? Y vemos, por ejemplo, metidos dentro del tapiz estos animales a los cuales yo estoy haciendo referencia, ¿no? Estos animales que parecen leones o parecen pumas, ¿no? Y los pájaros que pueden ser águilas o que pueden ser halcones, ¿no? Que es como
como los veíamos nosotros, ¿no? Pero lo que es claro es que es floral, o sea, tiene todo un primer núcleo floral típico, evidentemente, de esta simbiosis entre el mundo y la mirada europea y la mirada, digamos, la mirada europea y la forma de tejer en términos de colores y en términos de una estructura de lo que es el mundo andino, ¿no? O sea, era clarísimo que los españoles cuando llegan acá se dan cuenta pues que aquí hay una destreza absolutamente fantástica alrededor del tejido y estas prendas que no existían, los tapices, evidentemente se producen a partir de la llegada de los españoles, ¿no? Y estos han sido tapices utilizados tanto en la pared como las alfombras, como la famosa alfombra, por ejemplo, cuando se casa Tupac Amaru, ¿no? Ese tapiz conocido, que se manda a tejer especialmente, por ejemplo, para una boda, ¿no? Los tapices eran evidentemente sofisticados, caros, no cualquier persona tenía acceso a una prenda de esta naturaleza, ¿no? Ricardo, ¿qué nos comentas tú en relación a esta pieza? No te escucho, no se te escucha, Ricardo. Podemos, tampoco te escucho. ¿Ahora sí? Ahora sí, finalmente. Ya, perfecto, perfecto. Sí, Gracias. sí, no, gracias Armando, gracias a todos los que están presentes. Sí, el tema, por ejemplo, es interesante, ¿no? Porque tapiz es una palabra que tiene mucho significado. Es la técnica, es decir, es una palabra que describe una técnica en la cual los diseños son estructurales, es decir, no son colores aplicados a una tela base, sino son parte de la propia estructura del tejido. Y tapiz es la idea, remite a la idea de una colgadura, ¿no? De una especie de cuadro hecho en tela que se coloca en las paredes, que es una costumbre europea, ¿no? Porque la idea de los cuadros, de la representación narrativa, con intención, no sé, ilusionista, es algo que no estaba presente en los Andes, ¿no? Pero sí estaba presente la técnica del tapiz como tejido estructural con los diseños, como parte de la estructura del tejido. Y eso es bien interesante porque una peculiaridad de los tapices, ahora sí, las colgaduras en el sentido europeo coloniales, porque se hicieron muchos en el Perú, no tanto de temas, muy pocos de temas narrativos, casi todos son colgaduras con diseños de animales, diseños decorativos, ornamentales, es que es muy interesante porque los tapices europeos tienen una manera de ser tejidos completamente distinta a los tapices andinos. Los tapices andinos utilizan, eh, en el caso de los tapices andinos, es un diseño, yo no soy exactamente especialista en tejido, pero una de las características que es como muy evidente cuando uno los ve, de manera que no hay que ser tan especialista incluso, es que las curvas de los tejidos no se hacen necesariamente, o sea, en los tapices europeos por lo general hay una concordancia directa entre tramas y entre la urdimbre y la trama, ¿no? Que es con lo que se va tejiendo el tapiz. Pero en cambio en los tapices andinos, las curvas se utilizan más hilos para poder ir generando las curvas del tejido. O sea, se van llenando los espacios de una manera completamente distinta. De manera que cuando uno ve la superficie de un tapiz andino, no es tan plana como suele ser la de los tapices europeos, sino tiene como ciertas ondulaciones, debido a que el hilo se agolpa de una manera más clara en las zonas de curva y los diseños están tejidos con una destreza como mucho más compleja en términos de técnica textil. Y esta alfombra, porque debe haber sido una alfombra, es un tejido relativamente muy fino, pero al mismo tiempo con un grosor que justifica que se justifica por el hecho de que debe haber sido una pieza de uso, ¿no? De uso para colocarla en el suelo. No necesariamente en una zona con mucho tránsito, sino también las alfombras se colocaban en espacios, en las casas donde se sentaban las mujeres, por ejemplo, en los estrados, ¿no? Lugares donde necesitaban cierta
ayudaban a controlar el tema de la temperatura, ¿no? En unas casas, digamos, que por lo general no tenían calefacción, ¿no? En el interior andino. Ahora, Y en este... Ricardo, una cosa importante de esto es que a pesar de que hay un proceso de aprendizaje, a pesar de que hay evidentemente un proceso de cambio, de evolución, de mímesis con lo que veían que venía de afuera, a pesar de todo eso, los tapices peruanos son reconocibles casi por la mano del Sí, tejedor. Es una cosa que es sí, absolutamente fantástico, ¿no? Pues tú sí, es pones este alucinante. tapiz, es alucinante, porque tú pones este tapiz frente al más sofisticado, digamos, tapiz europeo y es clarísimo que es un tapiz que viene de una mirada y de una ejecución completa y totalmente distinta. Y claro, uno podría pensar que hay pues una imprimación de miles de años, digamos, mirando el tejido de una forma específica y que a pesar de que tú asumes flores, asumes obviamente ornamentos que no eran típicos, te digo, de nosotros, se nota la mano, se nota la forma en cómo visualmente, o sea, una inteligencia visual absolutamente relevante andina, ¿no? Que está ahí presente siempre, porque en la pintura sucede exactamente lo mismo, ¿no? O sea, siempre he pensado, por ejemplo, que esta falta de destreza en los escorzos, por ejemplo, en la pintura, eran nada, que no habían aprendido lo suficiente, y no, yo creo que eso precisamente lo hace, yo diría, absolutamente atractivo la pintura virreinal, la pintura que se practica, digamos, en el Perú en esos años, ¿no? Eso lo hace Sí, muy peruano, lo hace muy único en ese sentido, ¿no? sí, yo también creo exactamente lo mismo, ¿no? Creo que sí, y me parece que los tejidos andinos por su estructura, incluso las piezas de emulación, es decir, las piezas que intentan dialogar directamente con modelos, no solo europeos, sino también, en este caso puntual, yo me imagino que alguna influencia deben haber tenido las alfombras de Oriente, ¿no? Porque circulaban mucho por Europa y que llegaban hasta el Perú. Sí, claro, por supuesto. Eh, las turquescas, cairinas que se hacían en el Cairo y que las citan mucho los documentos coloniales, ¿no? Sí, claro. Ahora, Eh, sí, igual, en todo caso, es una pieza, son esas maravilloso. piezas raras que no salen pues al mercado, son piezas evidentemente únicas en el Perú, pues no hay mucho de este material y yo considero pues que es de verdad una maravillosa oportunidad de acercarse a una pieza de esta naturaleza, ¿no? Los Bueno, tejidos coloniales son raros en especial, ¿no? Son siempre son difíciles de conseguir. Sí. sí. Bueno, esta es la segunda pieza, que es esta pieza temprana de Tilsa, es del año 54. Es una pieza muy, pero muy, digamos, de estudiante, pero una pieza muy interesante, ¿no? Por una serie de razones. Primero, el contexto, digamos, de los techos, ¿no? Que ha sido, digamos, un tema que no solamente pues lo pintó Tilsa, lo ha recogido Tilsa, pero vamos a ver algunos ejemplos de otros pintores pintando, te digo, techos, pero esta pintura, no, yo quisiera referirme a la primera pintura, por favor. Creo que hay dos o tres cosas que me parece que son importantes. Una, este tema, digamos, de las montañas, donde te das cuenta, por ejemplo, que a la izquierda, evidentemente, tienes una solución donde tú ves, digamos, una perspectiva, a la derecha es más bien una visión más plana. Este elemento celeste que está en el medio de la pintura, que no es nada, que no es un volumen, que no es una pared, sino que es un elemento de color que hace que funcione, yo diría, todo el cuadro. Y lo otro que me parece importante es que de plano ya hay pues un talento en la manera como poner la pintura en la tela. Vemos como la mancha, por ejemplo, es una mancha muy, digamos, primaria, pero es una mancha pues que dice ya, digamos, de un talento, ¿no? Ahora, aquí yo diría, es un cuadro de estudiante, pero valdría la pena, por ejemplo, Max, que nos comentes un poco sobre este tema, ¿no? ¿Por qué los techos y de qué manera hay otros pintores que se han aproximado a ello, ¿no? Y vayamos a la siguiente lámina para comenzar, digamos, desde Lazo.
O sea, casi Sí. 100 años antes, ¿no? Del 54, de 1859 a 1954, ¿no? Hay varias cosas bien interesantes ahí. Y luego cuando volvamos a la pieza de Tilsa, que como dices, es una pieza cuando ella es estudiante del 54, Tilsa se egresa en el 59, pero ya hay un manejo composicional especial propio de una persona con el enorme talento que tenía ella. Y los techos han sido un tema que se ha trabajado reiteradamente el arte nacional, especialmente en la pintura y el dibujo, creo que por varias razones. Por un lado, en esta ciudad, como no solía llover, ahora ya sabemos, tenemos relámpagos y todo, estamos en un proceso de contemporanización muy importante, pero los techos son planos porque esta es una ciudad que no llueve. Y siendo una ciudad que no llueve, los techos han sido además un espacio sobre los que se han puesto muchísimas cosas, desde tendales, como vemos en esta, que queda presente en esta pieza de Francisco Lazo, o distintas cuestiones, más espacios en los que se han construido teatinas, tragaluces y qué sé yo, para iluminar las casas y que son volúmenes peculiares, digo, frente a la típica casita que uno puede dibujar en el colegio con el techo dos aguas, que son simplemente dos planos, los techos limeños con las teatinas, con los tragaluces, se convierten en espacios en los que hay juegos volumétricos súper interesantes. Y pintarlos permite tener una idea de, por un lado, paisaje urbano, pero además un paisaje urbano súper peculiar, con un color muy especial, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces es algo que te sitúa claramente en este territorio, ¿no? Siendo la ciudad, que podría ser genérica, se vuelve característica. Ahora, ¿podemos ver la siguiente lámina, por favor? ¿Quién está manejando el motor? Ahí Cérvulo. Por ejemplo, este es un cuadro de Cérvulo que es interesantísimo, ¿no? Porque es un lindo diálogo. Esto es del año 45, por ejemplo. Entonces, es básicamente 9 años antes del cuadro de Tilsa. O sea, Tilsa tiene que haber mirado esto de todas maneras, ¿no? O sea, tiene que haber tenido esto como parte de una referencia, pero bueno, creo que lo aborda y lo pinta de una manera como muy distinta. Y lo otro que es importante es que yo recuerdo, por ejemplo, desde niño siempre esta frase de mi padre que me decía que los techos de Lima siempre eran motivo de conversación, que en los techos de Lima se decían muchas cosas, que en los techos de Lima había toda una información por decodificar. Y efectivamente, ¿no? Sí, pues si tú te subías a los techos, veías los otros techos y en esos techos veías pues parte de la vida de las familias, ¿no? Inclusive aquí en Barranco, por ejemplo, Max, te subes a un edificio moderno y los techos de Barranco pues siguen siendo protagonistas, ¿no? Los veo desde mi ventana. No son cualquier techo, ¿no? Los veo desde mi ventana. Hay una cosa especial que quiero mencionar sobre la pieza. Si pueden retroceder a la de Cérvulo, porfa. Gracias. Para que contrastemos luego cuando vayamos a la de Tilsa nuevamente. Aquí en esta pieza de Cérvulo vemos algunas de esas cosas que he mencionado, estas volumetrías, las barandillas, además con estas estructuras cruzadas, pero en el caso de Cérvulo, él está creando un poco más una atmósfera, hay un juego mucho más, está creando una ilusión de perspectiva mucho mayor y está creando esta sensación atmosférica que podría también asociarse al clima limeño. Tilsa, cuando vayamos a eso, vamos a notar cómo ella está pensando mucho más en términos de una estructura de elementos que construyen la imagen como una suerte de Tetris, por así decirlo, ¿no? Sí, claro. O sea, aquí hay mucho más.
y podemos ir al siguiente. Bueno, acá tenemos pues esto es de Bill Caro, ¿no? Que también es una persona que trabajó en los años 70, en los años 80, precisamente sobre esta Lima que todavía se sostiene y se mantiene, y que si bien no estamos viendo techos, estamos viendo pues lo mismo que vemos y que veíamos en los techos, ¿no? Una Lima que se sostiene y que se mantiene y que se está cayendo y que sigue de pie, etcétera, ¿no? Además, esto claramente los techos planos, claro. las construcciones sobre el techo, los techos usados a veces casi como sitios de almacenaje, como si fuesen depósitos también, Claro. que es parte de los usos que les damos. Y podemos ver la siguiente imagen. O sea, esto, por ejemplo, también es otra mirada, no a los techos, pero sí, efectivamente, a las cumbreras, podríamos llamarlo así. Y el cerro atrás también, que eso es un detalle muy importante que ha aparecido Totalmente también en el círculo, también el que está en el de Tilsa, acá en este de Carlos Quispe Sacín, es que nos sitúa en esta ciudad también, ¿no? Y es fantástico, esta idea de que en esta suerte, digamos, de tema que se repite y que se repite y que se repite, aparece pues consistentemente esta idea del cerro, la idea de la pequeña cruz siempre en la punta del cerro, ¿no? Como una suerte, digamos, de imagen que está siempre como presente, ¿no? ¿Podemos ver la siguiente imagen, por favor? Y esto es también de Quispe Sacín, es más europea, es más atmosférica también, pero recoge también ese tema, ¿no? El tema de los techos, ¿no? Ahora, esto claro, es una ciudad más europea, pero es bonito. Sí, es Madrid, sí. Sí, es este elemento de la luz abajo, ¿no? Como, que es en el fondo, o sea, esto está más cerca de Quirico que de cualquier otra cosa, ¿no? ¿No? La siguiente. Y la siguiente es volver, no, más techos para situarnos también la montaña, el contrapunto, que es una cosa importante. Y acá sí nos quedamos en esta imagen un segundo. Como les decía, si recuerdan la imagen de Cérvulo, si hemos visto los otros techos, incluso la de Quispe Sacín, estos techos en Madrid, que hay una sensación de tridimensión, Tilsa está trabajando con una cosa mucho más constructiva, llamémosle. Presten atención al delineado que remarca las figuras y cómo encajan unas con otras, ¿no? Uno con otro, y te arma esto que digo, esta suerte de Tetris de la ciudad. Y hay una cosa fantástica también de este trabajo, ¿no? Porque en este trabajo la línea, o sea, la línea negra, el pincel que define, digamos, la volumetría, es algo que es todo un trabajo, te digo, adelante de Tilsa. Tilsa después desaparece la línea, borra la línea, no existe la línea, ¿no? O sea, ella desaparece la línea en su trabajo, yo diría, posterior. Pero es un cuadro tremendamente interesante porque precisamente tiene como una tradición del techo limeño, ¿no? Veamos a la siguiente pieza. Esta pieza de Jorge Vinatea Reynoso, y esto ha sido realmente interesante, al haber estado conversando y mirando esta pieza por varias razones, ¿no? Lo primero, que ha sido una pieza que estuvo en una muestra, o sea, vale decir, Vinatea Reynoso consideró esta pieza como una pieza acabada. Yo creo que valdría la pena más bien acentuar la idea de que Vinatea Reynoso muere muy, muy joven, no sé si es a los 31 o a los 28 años, pero era sin lugar a dudas el gran talento, el talento peruano. No había un pintor, digamos, como él. La poca obra que él deja es una obra absolutamente fantástica, y esta es una pieza interesantísima porque es una pieza manchada, casi como si fuera una mancha, ¿no? Pero algunos elementos interesantes, el frottage, por ejemplo, en las nubes, o sea que es una técnica, pues, para esos años, para el 26, una técnica, pues, como muy novedosa,
Pero lo otro que resulta realmente interesante de esta pieza es que mirando el trabajo de Vinatea Reynoso en su autorretrato aparece este cuadro detrás del autorretrato de Vinatea. No es que sea idéntico, pero me queda claro, por ejemplo, que hay dos elementos muy reconocibles en ese autorretrato, como es esta fachada que parece, esta fachada que se va hacia el cielo y estos elementos blancos a su costado también, que parecen como estas formas, te digo, geométricas y escaleras, ¿no? Pero es un cuadro donde está, yo diría, manchado con un enorme, pues un gran pintor, un gran talento. No hay línea, por ejemplo. Aquí tenemos precisamente todo lo contrario a Tilsa, ¿no? Ese es un contraste que menciona súper interesante. Si pensamos en el Tilsa que hemos visto, acá los volúmenes y los planos están trazados por el contraste de color y no hay una línea que te dibuja aquí es o aquí es. Es el plano pictórico, ¿no? En el fondo fue, y vayamos a la siguiente imagen, que en el fondo fue uno de los, yo diría, grandes aportes de Cézanne a la pintura, ¿no? O sea, cómo define cosas sin la necesidad de una línea tan dura, tan fuerte. Veamos a la siguiente, inclusive, que se hace, a la siguiente imagen, por favor, que se hace más evidente, ¿no? Yo creo que esta es una imagen que de verdad recoge lo que estábamos diciendo, ¿no? Cómo sencillamente con manchas sobre la tela genera esta suerte de perspectiva, esta suerte de paisaje, esta suerte, digamos, de definición de los volúmenes entre un volumen y el otro volumen, ¿no? Y vayamos a la siguiente, digamos, imagen, por favor. Aquí tenemos un cuadro de Vinatea también, que digamos, lo hemos traído para que ustedes vean este cielo, por ejemplo, ¿no? Fíjense en cómo está pintado como los dioses. Pues ya para pintar así tienes que ser casi una persona, digamos, un ducho, digamos, o sea, esto me hace acordar pues a mí a Franz Hall, por ejemplo, ya cuando era pues maduro y los bobos blancos los pintaba o a Goya, ¿no? Que esas cosas las pintaba, o a Tiziano, ¿no? Que son esos grandes pintores donde pintaban, digamos, los pliegues con esa como enorme desfachatez, ¿no? Y la siguiente imagen, que creo que es la imagen del autorretrato, es donde yo les comento que este fondo de este autorretrato recoge del cuadro que está, digamos, en la subasta, precisamente, digamos, eso. Si vemos este fondo y el cuadro, hay una estrechísima, te digo, relación en el espacio, en el lugar, ¿no? Pero además en los colores, además en la forma, cómo ha sido como pintado, lo cual hace evidentemente el cuadro más interesante. Ahora, esto es algo que lo hemos pues descubierto entre nosotros de la conversación que hemos estado sosteniendo, mirando evidentemente el cuadro sostenidamente, ¿no? Vayamos al siguiente, que es el cuadro. Ahí está, ¿se pueden dar cuenta? Hagamos 1, 2 o 3, el cuadro anterior y este cuadro, ¿no? Podemos ir al cuadro, a la imagen anterior, Paula, por favor. Miren, por ejemplo, a la derecha, ¿no? No, el siguiente. Ese. Y el siguiente. Ese. ¿Se dan cuenta? O sea, ese lado de la derecha es exactamente, digamos, el mismo, no solamente el mismo tratamiento, parecería inclusive el mismo lugar, ¿no? ¿Alguien quiere aportar sobre esto, más bien? Sobre Bueno, solo decir, antes de acabar con el cuadro de Vinatea, solo decir que es una pieza súper importante. La presentó en una de sus primeras, la primera es la segunda individual, bueno, en una exposición individual que hizo en 1926 en la EMBA, y luego la volvió a presentar en el Salón de los Hermanos Vargas en Arequipa en 1928. De hecho, se lo regaló a los hermanos Vargas. Probablemente porque consideraba que era una de sus mejores piezas de ese momento, ¿no? Entonces,
sí, es una pieza súper importante porque, como señalan Natalia Macluff y Luis Eduardo Bufarren, en el catálogo, el texto clásico sobre Vinatea, que se publicó a propósito de la exposición que hizo el Museo de Arte de Lima y Telefónica hace unos años, que es uno de los cuadros que marca la transición del primer Vinatea, que es todavía una figura, un pintor más relacionado con la imagen de Hernández, que había sido su profesor, con el gran artista que va a ser pues la figura estelar en los años, a finales de los 20, ¿no? Y que desgraciadamente muere en 1930, 31, 30, muere en 1931, sí, a los 31 años, o sea, jovencísimo. Ahora, tú te das cuenta acá, por ejemplo, me queda clarísimo, clarísimo pues que hay un enorme talento, ¿no? La forma como ha puesto, digamos, la pintura y el óleo en esta superficie es de un, realmente te digo, pintor absolutamente talentoso, ¿no? Y a mí me Bueno, sorprende a nivel de motivos cómo desaparece la noción del techo y la teja y es una estructura de muros y cerros, ¿no? Es como muy especial como motivo, como esa especie de escultura abstracta. Pero y veamos por, lo siguiente, que es otro de los hallazgos de la subasta. sí, 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 sí. Bueno, este cuadro de Carlos Quispe Sacín, que es un cuadro tremendamente atractivo, se ha hecho más atractivo cuando lo he visto el otro día en real, porque acá parece como una acuarela, no, no es una acuarela, es un óleo sobre tela, pero pintado de una forma, yo diría, muy, 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 digamos, interesante, ¿no? Porque además, digamos, es una mujer que no tiene un rostro, es una mujer que está sentada en un sofá, pero es de una sensualidad, yo diría, absolutamente, digamos, raro una sensualidad tan grande, digamos, en un pintor, digamos, peruano, ¿no? Podría pensar en Carlos Revilla también, que tiene ciertamente cosas que están ligadas a esto, pero dentro de las conversaciones, nosotros hemos ligado, digamos, este cuadro a dos imágenes y a dos pintores que nos parecen realmente interesantes, ¿no? El caso de un cuadro de Dalí, podemos ver la siguiente imagen, también un cuadro de Salvador Dalí, como les comento acá, también un cuadro muy, muy singular, muy especial, también de una carga sensual, digamos, como importante, y es una imagen que él repite varias veces, no es solamente esto, él pinta este tema algunas veces y claro, lo dispone más o menos sensual, pero es una imagen, digamos, como la imagen que viene también de otro pintor importante, veamos la imagen que viene, que es de Balthus, ¿no? Que también es un pintor que se mueve en esa atmósfera. En el caso, digamos, de Dalí, evidentemente su universo está mucho más ligado al surrealismo, pero en el caso de Balthus, su universo está más ligado precisamente a esta carga sensual, digamos, sensual, ¿no? De sensualidad. Yo en la muestra que vi de él, una muestra importante Linda. en Madrid, fantástica, ¿no? O sea, de qué manera esta carga la lleva a todos lados, ¿no? Y a mí una de las cosas que me parece, te digo, muy lindo del cuadro de Quispe Sacín, podemos volver al cuadro, es que el anterior o el siguiente hasta el sofá lo hace sensual. O sea, hasta el sofá, ¿no? Lo convierte en algo voluptuoso, y es muy interesante, por ejemplo, también estas cuadrículas que él dispone al final, digamos, del cuadro, en la parte baja, lo hace como muy especial. Y lo otro que me parece realmente interesante es que es una pintura como afichesca. O sea, yo podría pues pensar en los afiches de Balotón, por ejemplo, ¿no? Que son estos afiches muy sencillos, de línea casi japonesa, ¿no? O sea, una Eso es línea muy, interesante. ¿no? Que lo hace realmente interesante, ¿no? Miren los Eso es pliegues, interesante. ¿no? Sí, Armando, eso justo iba a notar que es interesante porque es una pieza del 67. Entonces es interesante cómo Quispe, que tiene un estilo súper definido que mantiene prácticamente desde los años 30,
se alinea aquí es una especie de versión pop, de realidad, esta idea de la imagen de una factura casi impersonal en la que no puedes ver, parece más una impresión que una pintura, ¿no? Y me parece que ahí está dialogando directamente con el pop. Sí, entre, por un lado, el color plano, una composición además bastante sintética, no solo en la figura, la modelo, que ha sido sintetizada evidentemente en el borrarle las facciones, sino también en ha suprimido la ilusión de tridimensión y de profundidad mínimamente. Hay pequeños sombreados, pequeñas gradaciones de color, pero fundamentalmente es una imagen muy plana y eso es bien interesante. Y Muy interesante. un contrapunto muy bacán en ese sentido es la ilusión de perspectiva vía dibujo, que la notamos en la puerta, por ejemplo. Miren, la parte de abajo de la puerta tiene un ángulo, el ángulo versus el lado de arriba es la ilusión de perspectiva, sí. Mientras que la silla, además de la ubicación extraña, se siente súper frontal. Entonces hay ese contraste súper interesante y como dice Ricardo, que es una lectura bien paja, es como su acercamiento al pop sin renunciar a las claves pictóricas que él había desarrollado, ¿no? Es como reinterpretarlo en sus términos, ¿no? Veamos las siguientes imágenes porque inclusive, la siguiente inclusive, ¿no? O sea, que es sí, esto es, digamos, son retratos de Quispe Sassin, ¿no? Podríamos ir a la anterior de esta, claro, donde está la modelo, ¿no? Que perfectamente... Hay una azotea, curiosamente. No cambien de imagen, por favor. Sí. La de Quispe Sassin. Sí, claro. Ahí. Es una azotea, efectivamente. Sí, ahí vemos esa cosa de los techos que hemos mencionado. Hay la cosa sintética, pero hay un dibujo presente en los cambios de tono, la parte de la cara de un ojo versus la otra parte, hay un tono, el brazo, notamos ese leve sombreado, la parte del pecho, hay mucho más ilusión de tridimensión de la que hay en la otra figura, ¿no? Vayamos a la obra final ya para cerrar la siguiente. Este es el cuadro. Es un cuadro de 60 por 43. Es un bonito formato, muy bonito, y está pintado, como les digo, al óleo de una manera muy singular. Vayamos a la siguiente obra, que es este pastel graso de Gerardo Chávez, uno de los grandes, yo diría, artistas peruanos sin lugar, digamos, a dudas. Evidentemente, nosotros tenemos obviamente obra de él en el Mali y nada, hemos creído traerles, digamos, traerles un contexto que nos parece realmente interesante. Podemos ver la siguiente imagen. O sea, esta es la pieza que nosotros tenemos en el Mali, una pieza importante de sus primeros años, del año 64, y lo que es interesante es que Gerardo, me queda claro, está inscrito, digamos, en este universo donde podemos ver la siguiente imagen, donde tanto pues Mata como esto es Roberto Mata, donde está pues tanto Roberto Mata y Wilfredo Lam, ¿no? Y yo diría, además Gerardo fue amigo de ellos, admirador de ellos, y es como muy interesante cómo estos elementos del lenguaje de estos dos grandes artistas es recogido, es reinterpretado y es, yo diría, como transmutado de verdad a una cosa absolutamente personal, que es lo que finalmente... Además, una cosa acá, ¿no? Esta pieza del LAM es composición Pájaros en la noche, y el cuadro de Chávez es Pájaro de noche también, ¿no? El título, ahí hay un vínculo, ¿no? Y hay varios asuntos interesantes a mencionar sobre todo el espacio en el que sitúa estos personajes complejos, sobre todo el tratamiento, además del material,
la manera en que aplica Este pastel graso, ¿no? Que al final lo desarrolla, digamos, y lo trabaja como un maestro, ¿no? O sea, yo creo que maestría. Gerardo, pues aquí realmente, digamos, y una de las cosas que hablábamos ayer, ¿no? Que esto además, de alguna manera, está cerca de estas paredes enormes de Chan Chan, que tienen que de una u otra manera esta cosa que tiene monumental, que siempre Gerardo presenta, digamos, en su obra, está acá presente también. O sea, yo veo esto y perfectamente puedo pensar en las tierras de Chan Chan, puedo pensar en estas paredes gigantes, digamos, de barro, ¿no? O sea, es un cuadro realmente muy interesante, pintado con pastel graso, un formato importante, es 1.30 por 1.95, un lindo cuadro, yo diría de una época realmente interesante de Gerardo, que fueron los 70, cuando Gerardo pues llega a Lima, ¿no? Con esta obra, ¿no? Y finalmente, lo que quisiera es, se me ha ido un poco la luz, poder hablar de el último de los cuadros, que es este cuadro de Tilsa Tushia. Yo diría, debe ser uno de los, sin lugar a dudas, uno de los cuadros más enigmáticos de Tilsa. Aquí estaba claramente, digamos, ya su técnica desarrollada, digamos, sustantivamente, ya esta es una veladura, la presencia, te digo, de algunos elementos formales que los repite, digamos, a lo largo de toda su historia, y algunas cosas que me parecen como importantes de Tilsa, no solamente hablar, digamos, en este caso del trabajo, sino tocar un aspecto que normalmente no lo tocamos, que es el tema del mercado. Tilsa es una de esas artistas que tiene una obra muy reducida, pero muy reducida. Y yo acá les traigo una anécdota. Yo recuerdo, por ejemplo, conocí a Bruno Bischofberger, uno de los grandes galeristas suizos, y estando, digamos, en Nueva York con él en el momento en que estaba, pues, Basquiat pintando, digamos, y trabajando, a la muerte de Basquiat, me acuerdo perfectamente el comentario de Bruno que me dijo, estos cuadros van a costar una fortuna. Y me dijo, porque hay 1.500 museos de arte contemporáneo en el mundo y hay 1.200 obras de Basquiat. Y me pareció una manera, para mí me pareció como realmente una manera muy, muy sui generis y muy propia de repente de un galerista que estaba mirando sencillamente qué es lo que iba a costar, digamos, una pieza de Tilsa, digamos, una pieza de Basquiat. Tilsa es además nuestra Frida Kahlo, ¿no? O sea, una obra muy reducida, muy concentrada, digamos, muy bien hecha además, y evidentemente con algunos núcleos de obra que me parecen realmente interesantes, como los mitos de Tilsa, por ejemplo, ¿no? Que es un núcleo de su obra tremendamente, digamos, importante y que, bueno, que narran una historia y que además, sin lugar a dudas, son los cuadros más costosos en la plástica peruana, históricamente hablando, ¿no? Me queda claro que lo que se ha pagado, digamos, por esos cuadros son cifras de verdad, digamos, muy, pero muy importantes, para no decir, por ejemplo, que también la pintura de Tilsa, el último cuadro que se ha vendido de Tilsa en Christie's, ha tocado pues realmente, digamos, una cifra, yo diría como realmente, digamos, importante. Y no tiene por qué no ser así. O sea, justamente es una pintora, yo diría, extraordinaria, con una obra muy, pero muy, muy reducida. Y por cierto, ¿no? Si vemos, además hemos traído, yo diría, al costado de este cuadro, otros cuadros para que ustedes vean un poco a lo que yo me refiero, ¿no? Podríamos ver la siguiente imagen. Este es Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos ya pues a una Tilsa con estos personajes que son personajes típicos, te digo, de su obra, pero muy atmosférico,
Pero la siguiente obra, quiero ver la siguiente obra, que es un cuadro que se llama Soledad. ¿Lo podemos ver? No, podemos ver el otro cuadro. El otro cuadro. Ese. En este cuadro, que se llama Soledad, que fue pintado en el año 68, si vemos este cuadro con el cuadro que se va a subastar, hay una relación formal, digamos, bien importante, ¿no? O sea, esas formas del primer cuadro que va a ser subastado están clarísimamente, yo diría, acá representados, ¿no? Los cerros siempre presentes. Es interesante que desde, digamos, el cuadro de los techos de Lima, esta idea del cerro se constituye en un símbolo para Tilsa, es clarísimo, ¿no? Que está presente en una gran parte, yo diría, de su obra, ¿no? Y vayamos a los cuadros anteriores. Este es un cuadro del Mali, es el cuadro que tiene el Mali, digamos, de Tilsa, que es un cuadro, digamos, muy típico también de ella, es un personaje central, y podemos ver el anterior, dos anteriores, uno de el mito, te digo, del sueño, que es uno de los cuadros realmente, te digo, más yo diría, más interesantes de Tilsa. Qué pena que la foto no le haga mérito a lo que es el cuadro. Es un cuadro pintado realmente, te digo, de una manera fantástica. Pero yendo al cuadro que se va a subastar, ¿podríamos ir a ese cuadro? Hay dos cosas que yo quería como señalar de ese cuadro, ¿no? De este cuadro de acá. Uno, que aquí el azul, por ejemplo, que rodea a esta suerte, te digo, de forma central, yo diría, es muy, muy lindo, porque hay inclusive dentro de ese azul otra forma, pero es un azul muy, muy profundo, logrado, yo diría, con una enorme maestría. Y después el verde, ¿no? La forma como a la veladura ha sido capaz de poder sacar este verde que tiene azules en el fondo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estuve cerca a Tilsa, yo estuve con ella muy cerca en el momento que estaba haciendo la escultura del Puma. Yo había hecho con Cristina Gálvez unos cursos y me llamó para que la ayudara en ese trabajo. Y yo recuerdo que estaba pintando ahí un famoso cuadro de un pájaro, y lo había comenzado pintando de rojo. Y eso fue algo que a mí me pareció pero tan poético y tan lindo, y decía, porque yo lo que tengo que pintarle primero es la sangre, y lo llevó del rojo al blanco, que a mí me pareció una de las cosas más poéticas, ¿no? Y de hecho, conocí, digamos, a una Tilsa, a una mujer muy especial, porque es una mujer muy delgadita, muy chiquita. En el fondo parecía una enorme energía concentrada, digamos, en una persona. Y me acuerdo que ella me decía que tenía que prepararse por algunos cuadros, porque una sentada de Tilsa para una veladura significaban 10 horas de estar permanentemente, te digo, con el aceite, el óleo, te digo, poniendo pequeñísimas, te digo, pinceladas en la pintura, ¿no? Que es algo además que podemos contrastar viendo esta imagen. Recuerden los techos del barrio chino, el otro cuadro de Tilsa que hemos visto. Miren aquí la carga atmosférica que hay, y más bien una imagen bastante abstracta dentro de todo, a pesar de que hay una referencia figurativa, el pescado y los cerros, pero hay una cuestión muy velada, mucho más atmosférica, y podríamos pensar en, esta es una pieza del 68, la impronta de la abstracción y la fuerza que había cobrado la abstracción hacía unos cuantos años en la plástica peruana, ¿no? Entonces es una pieza, como dice Armando, súper interesante, y si la contraponemos con las otras piezas de Tilsa que hemos visto, como por ejemplo los mitos, tienen más bien esas, y a un elemento mucho más figurativo, una carga narrativa. En este caso hay una cosa muy enigmática que hace que la pieza sea súper interesante. Ahora, igualmente, Max, yo creo que hay muchas formas
de leer, digamos, ese cuadro, ¿no? Porque es también, puede ser perfectamente lo que habíamos hablado ayer, el mundo y el centro del mundo, ¿no? O sea, podríamos perfectamente, te digo, hablar de eso, ¿no? Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos habían pedido de verdad, sí, que pudiéramos terminar en hora. Hemos corrido, de verdad que para la próxima les prometo tener más tiempo para comentarles sobre el tema de los cuadros. Siempre, y les quiero agradecer muchísimo, son ustedes de verdad los que hacen capaz esto de acá. Nosotros nos gusta muchísimo saber que tenemos una audiencia importante. Hoy día han sido 300 personas que están con nosotros. No se imaginan cómo les agradecemos y nada, hasta el próximo miércoles, que ya es el último conversatorio tuyo, Mali, previo a la subasta que será el día 19. Y nada, lo último es, no se olviden de votar el día domingo. Vayan a votar, es todo lo que les puedo decir. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Armando. Gracias a todos. De nada, a ustedes. Gracias. Quería tomar solamente brevemente para contarles que ya pueden visitar nuestra página web. Ahí podrán encontrar distintas formas de apoyar al Mali que hemos querido incorporar. Así es que los invito a visitarla. Tenemos 25 años de catálogos disponibles en PDF, disponibles en versiones digitales. Tenemos afiches celebratorios de nuestras subastas. Así es que, por favor, pueden visitarla. Es subasta.mali.p. Nada, gracias, Gonza, de verdad. Gran labor estás haciendo. Te felicito. Gracias a ustedes. Bye. Chao. Bye. Chao. Cuídense, hasta luego.